En Notimundo Estelar, información inmediata. Y este martes 25 de junio inició el juicio por magnicidio del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, en el cual serán procesados los autores materiales del hecho. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con la abogada Natalia Salazar, abogada de la familia Villavicencio, para hablar sobre el juicio que ha iniciado hoy en medio de un intenso operativo de seguridad. 4 filtros para el ingreso a la sala de audiencias y algunas revelaciones, por supuesto, de las cuales vamos a hablar de inmediato. Natalia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Al contrario, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hoy ha sido un día, digamos, de mucha información por un lado, pero también como para sacar ciertas conclusiones de la audiencia de juicio en este primer día. Una de las primeras conclusiones que creo que es inequívoca: los grupos de delincuencia organizada y la política se aliaron para asesinar a Fernando Villavicencio. Así es una verdad que está a todas luces. Las grandes agencias criminales, en complicidad con las mafias políticas, organizaron de una manera bastante meticulosa el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto del 2023. ¿Cuáles revelaciones podríamos contarlas como tal? Porque una de las principales ha sido este relato del testigo protegido de Fiscalía, que ha dicho haber tenido contacto con quienes perpetraron el hecho, con quienes estuvieron directamente involucrados o vinculados con el operativo para asesinar a Fernando Villavicencio. Ha dicho que la cabeza de Villavicencio tenía precio, $200,000. ¿Qué más destacar informativamente de este relato del testigo? Bueno, el testigo protegido, además de revelar el precio que tuvo la cabeza del candidato presidencial Fernando Villavicencio, reveló toda la logística, toda la planificación previa, toda la investigación y seguimiento que le dieron al equipo de trabajo y al equipo de seguridad de Fernando Villavicencio. Tanto así que antes de que se ejecute el asesinato de Fernando Villavicencio en la ciudad de Quito, estaba previsto realizar el atentado en la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, el testigo protegido indica no se dieron los medios. No fue posible realizar el atentado en Santo Domingo. Entonces, algo les falló en esa planificación para Santo Domingo. ¿Esto cuántos días antes ocurrió? En el último meeting político que Fernando Villavicencio tuvo en Santo Domingo, entiendo que habrá sido pocos días o pocas semanas antes del atentado acá en Quito. De esa forma, entonces, hubo una planificación adicional para llegar al día del meeting político acá en Quito. Pero por supuesto, desde el día 8 de agosto del 2023, en horas de la noche, esta organización delictiva, los sicarios, ya empiezan a hacer una inteligencia, a calcular los espacios y los tiempos de lo que sería el mitin político de Fernando Villavicencio en el Coliseo de la Unidad Educativa T.W. Anderson, ubicada en Gaspar de Villarroel y Amazonas. Una vez que se ha relatado parte de esta planificación, ¿se tiene alguna idea quizá más clara de la que hemos tenido a lo largo de la investigación y a lo largo de los relatos que se han dado en todo este tiempo? Menos de un año, pero ha habido gran cantidad de información, lamentablemente no certera o no directamente para darnos una certeza de quién ideó todo esto. Efectivamente, lastimosamente, la audiencia de juicio que se instaló finalmente la mañana de hoy, después de ser objeto de 3 diferimientos a costa de los defensores particulares de los procesados, se develó información por parte de este testigo protegido y se señaló de manera precisa a un movimiento político que gobernó arbitrariamente al país por una década y desplazó toda la responsabilidad del asesinato de Fernando Villavicencio a este movimiento político. Sin embargo, dentro de la audiencia de juicio
Quedan aún por evacuarse muchísimas pruebas, tanto documentales como periciales, a través, obviamente, de los testimonios de cada uno de los peritos. Y a eso quiero referirme. ¿Qué tan determinante puede ser el testimonio de este testigo protegido que apunta primero al precio que tenía la cabeza de Fernando Villavicencio, $200,000, y a esta organización política? Se ha referido directamente al gobierno de Rafael Correa. Esto como parte de la revelación del testigo, pero ¿qué otros elementos podrían eventualmente conjugar en esta hipótesis? El Tribunal de Garantías Penales debe valorar la prueba de manera integral. No podemos hablar en este caso de una prueba madre. Existen informes periciales médico-legales, existe el parte policial del momento de la aprehensión, existe también información relevante dentro de la instrucción fiscal y expediente fiscal respecto, por ejemplo, de todos los elementos encontrados en contra del señor Angulo Lara Carlos Edwin, alias el Invisible, que actualmente ya se encontraba privado de libertad en el CRS de La Tacunga, y que se ha llegado a determinar que es el señor quien lideraba de cierta manera, quien daba las órdenes y las directrices desde un centro de rehabilitación social, estando bajo la custodia del Estado, daba todas las directrices para que este atentado se llegue a perpetrar. Ahora, alguien tuvo que disponer estas acciones a alias Invisible, porque en algún momento se intentó inclusive dirigir la teoría de fiscalía, no desde fiscalía por supuesto, pero a la idea de que alias Invisible era el autor intelectual, es quien ejecuta la operación, quien la mentaliza el operativo, pero hay alguien que le dispone a él. Así es. Lastimosamente, dentro de este juicio penal para determinar el grado de responsabilidad, el señor Angulo Lara Carlos Edwin está siendo enjuiciado en el grado de autor mediato. Esto no implica una autoría intelectual. Dentro de este proceso judicial penal, no están dentro del mismo saco, como debió haber sido desde un inicio, los autores materiales e intelectuales. Porque sorpresivamente, al momento de cometerse el atentado, fueron también aprehendidos 7 individuos de nacionalidad colombiana. 13 en total. Así es, 13 en total. Y días posteriores a la aprehensión, estos 7 individuos de nacionalidad colombiana, entre ellos quien ejecutó el arma que asesinó a Fernando Villavicencio, extrañamente son asesinados bajo la custodia del SNAI, bajo la custodia del Estado ecuatoriano. De esa institución que ya hemos visto aquí estaba. Así es. Entonces, a criterio personal y como abogada, infiero que estas 7 personas de nacionalidad colombiana que fueron asesinados eran quienes tenían la información precisa respecto de la individualidad de los autores intelectuales del atentado en contra de Fernando Villavicencio. Pero algo más tendrá que contar alias Invisible. Bueno, alias Invisible en realidad no ha aportado mucho en lo que se ha llevado a cabo en la diligencia de hoy, en la audiencia de juicio. Compareció sí como sujeto procesal. Quienes han realizado las debidas investigaciones y diligencias son los agentes investigadores de la Policía Judicial. Se han recabado indicios y elementos de convicción de la celda de alias Invisible. Se han encontrado celulares, se han encontrado mensajes de WhatsApp, se han encontrado fotografías de las que se determina la relación, el nexo causal entre alias Invisible y los otros 4 procesados. Ahora bien, ya ha avanzado este primer día de audiencia de juicio. Creo que es importante también tener algún tipo de conclusiones o al menos una expectativa de lo que pueda pasar. ¿Tienen expectativa de que algo informativamente bueno va a salir de este proceso? Porque da la impresión, o al menos esa fue la impresión mía cuando hemos visto a los sujetos procesales salir, a la familia de Fernando Villavicencio también pronunciarse en redes sociales, deja un sinsabor.
Bueno, la expectativa que tenemos de este juicio penal por el delito de asesinato con agravantes no constitutivas del tipo penal es que los 5 procesados reciban las penas máximas aumentadas en 1/3 de la pena, precisamente por la aplicación de las agravantes no constitutivas. Fiscalía General del Estado, por mandato constitucional y legal, tiene la obligación de haber dirigido, presidido todo lo que es la investigación fiscal, conjuntamente con las defensas técnicas de las acusaciones particulares, víctimas y ofendidos. En ese sentido, nuestro objetivo es demostrarle precisamente a los jueces que conforman el Tribunal de Garantías Penales el grado de responsabilidad, la existencia de la infracción y el grado de participación de cada uno de los procesados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Tras la revelación del testigo protegido de Fiscalía, ¿habrá resultados más adelante con estos datos que ha proporcionado respecto del precio y respecto de la organización política? Claro, Fausto, como le indico, ese testimonio anticipado se valorará conjuntamente con todas las demás pruebas documentales y testimoniales que se valoran. Pero la sensación de ustedes es que esto puede dar un resultado jalando un poco ese hilo para llegar a los verdaderos autores. A los autores intelectuales, sí. Precisamente el objetivo de las defensas particulares de los abogados dentro de este juicio es, de este proceso, obtener los primeros lineamientos para dar o tener una mera idea de quién pudo haber sido o quiénes pudieron haber sido los autores intelectuales, porque las investigaciones tendientes a esclarecer la individualidad sobre los autores intelectuales es actualmente completamente reservada. Ninguna de las víctimas, acusaciones particulares, hemos podido tener acceso a las diligencias que Fiscalía ha llevado a cabo respecto de determinar sobre la intelectualidad del asesinato del candidato presidencial. ¿Creen ustedes que Fiscalía está por el camino adecuado en el proceso de investigación? En este punto, Fausto, no nos queda más que confiar en lo que las autoridades de Fiscalía General del Estado nos han manifestado. La semana pasada se sostuvo una reunión con el fiscal general del Estado subrogante y con las agentes fiscales que tienen a su cargo las investigaciones previas únicamente para dar con los autores intelectuales de este asesinato. Sin embargo, como ya le he manifestado, tenemos completamente obstruido o negado tener acceso a esta información. No nos queda más que confiar. Sin embargo, con los brazos cruzados no nos quedamos. Si después de determinado tiempo Fiscalía no arroja información que en el caso de mis defendidas, hijas de Fernando Villavicencio, tienen el pleno derecho de estar continuamente informadas y no cambia el panorama, pues se tomarán otras acciones en contra de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, porque se estaría evidenciando que no está dando impulso correctamente a las investigaciones. Confiar y esperar respuestas sobre todo. Abogada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también, Fausto. Ha sido Natalia Salazar, abogada de la familia Villavicencio, hablando sobre el primer día de juicio por el crimen de Fernando Villavicencio. Entre parte de las conclusiones, algo que ya se sabía, algo que es evidente e innegable, es que los grupos de delincuencia organizada tuvieron o mantienen alianzas con la política ecuatoriana. Lamentable, pero cierto. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.